¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados alumnos del cuarto grado de secundaria. Les saluda el profesor Dante Calderón del curso de gestión empresarial. Un poco avanzando con el tema del plan de emprendimiento financiero y los diferentes planes que todo un emprendedor debería poner en práctica para desarrollar una idea de negocio, eh, digamos, bien hecha, bien establecida. Antes de iniciar el- la clase esta semana, pues les hago recordar que en la quincena, ya la otra semana, el 16 de julio, comenzamos con las evaluaciones bimestrales, en este caso para el curso de gestión empresarial. No se olviden que nosotros hemos comenzado el bimestre el segundo bimestre, perdón, el 25 de mayo y lo estamos terminando ya la otra semana y a partir del julio 16 estamos iniciando las evaluaciones, ¿no? En los horarios que ya han sido eh, de alguna manera proporcionados por eh, los diferentes tutores, en este caso del cuarto año de secundaria. Eh, prepárense, prepárense, vamos a tener un cuestionario muy importante, muy bonito, sobre todo acerca del plan de emprendimiento financiero. Ya hemos estado haciendo diferentes análisis sobre los diferentes planes eh, dentro de un gran plan de emprendimiento financiero, como el caso de hoy día, que tenemos para un poco hablar del plan financiero, eh, lo vamos a tocar de una manera básica, ¿sí? Eh, Dios mediante el otro año ya lo toquemos de una manera un poco más amplia y les voy a dar algunos lineamientos y el por qué y en realidad el por qué y el qué es un plan financiero, ¿sí? Eh, eh, Comencemos desde lo más básico, ¿no? Ya conocemos pues que y entendemos que un plan es un conjunto de ideas desarrolladas, ¿cierto? De una forma organizada. En este caso, estas ideas eh, que nos proyectan hacia un objetivo, pues buscan el elemento financiero, o sea, el elemento dinero, el capital que necesitaríamos o el capital que necesitamos, ya sea al momento de poner en práctica un emprendimiento o inclusive dentro de un emprendimiento ya establecido en función. Y es algo importante porque en algún momento pues podemos necesitar hacer un análisis concienzudo, ¿sí? De cómo vamos en las finanzas, cómo vamos en la economía, la salud económica de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, y sobre eso puedes generar una serie de medidas, adoptar medidas, en el caso de que tengamos resultados buenos, pues seguir en el mismo camino, y en el caso que eh, tengamos pues resultados para de alguna manera mejorar, pues haremos los correctivos del caso, ya sea con créditos financieros, ya sea con establecer alianzas con socios, ¿no? Que nos puedan llevar, digamos, a un trabajo asociativo, trabajar asociativamente con otras personas y sacar adelante nuestro plan financiero, ¿no? Bueno, básicamente en esta primera diapositiva ya les he explicado todo lo que vendría a ser la parte teórica, pero veamos un poco lo que les he explicado, ¿cierto? Mediante estas diapositivas. En este caso nos referimos al plan financiero y en este caso, pues, como les expliqué al comienzo de la clase, nos referimos a todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Eh, el uso del dinero en un emprendimiento, ¿sí? El desembolso de dinero para nuestro plan de mercadeo, para nuestro plan de marketing, para
las diferentes actividades que pongamos en marcha. ¿Ok? Ahora, hay muchas personas, ¿no?, que buscan inversionistas. Inversionistas son aquellas personas que cuentan con un capital importante dentro de la sociedad y se dedican casualmente a invertir, ¿no?, a poner dinero en ciertas empresas en la comunidad, donde ellos saben que, donde ellos después del análisis que hagan, pues entiendan de que tienen un gran potencial y que están dispuestos a invertir, a eh, colocar dinero para, eh, para que ese proyecto continúe. Obviamente, a cambio, pues, de alguna manera pueden obtener réditos económicos en el corto, mediano o largo plazo, o si no, pues volverse socios de la empresa, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de todas esas ideas, de todos esos conceptos, estrategias para obtener, ¿cierto?, un estado financiero saludable y sobre todo no solamente un estado financiero saludable en el presente, en el hoy, sino también un estado financiero eh, a futuro, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos pues las proyecciones, ¿sí? ¿Cómo nos proyectamos a futuro? ¿Cómo vemos nuestra empresa de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, de acuerdo a las expectativas que tenemos nosotros como emprendedores? ¿Sí? Eh, Nada es más importante para un inversionista, nada es más importante que el saber la salud financiera, el estado financiero de una empresa para ver si está dispuesto a invertir en la empresa o a no invertir en la empresa. Entonces, el plan financiero es importante, ¿cierto?, en ambos casos, ya sea si es que está representando, eh, digamos, ganancias importantes de la empresa, pues nos va a dar la visión de que estamos yendo por buen camino. Y eso también hace que inversionistas se interesen en las empresas, no solamente en las pérdidas, sino también cuando una empresa está obteniendo buenos resultados, ¿no? Y hacen pues que la empresa crezca gracias a las inversiones que estos inversionistas están colocando eh, para obtener, como les expliqué, réditos económicos. Bien, eso es más o menos la explicación de un plan financiero y el por qué debemos de tener un plan financiero eh, y qué tan necesario es, ¿no? Entonces, ya eh, sabemos básicamente los conceptos. Ahora, hay un tema muy importante, ¿no? Hay una parte de la administración que se dedica a, al manejo eh, de cada estructura dentro de la administración. Por ejemplo, podemos tener un departamento de marketing que se dedica al plan de marketing, al plan de mercadeo, ¿cierto? En este caso, si nos referimos al plan financiero, pues es oportuno contar con un departamento de contabilidad, ¿sí? Al, para tener esas proyecciones, esos estados financieros al día, ¿sí?, de primera mano, de primer momento, pues necesitamos siempre mantener esas proyecciones y esos análisis con frecuencia. Bueno, seguir ciertos parámetros de contabilidad, ¿no? Eh, en algún momento lo podemos ver, porque ya eso ya iría más allá de la gestión empresarial, y que los potenciales inversionistas, ¿no?, deberían de revisar y entender si es que están en la capacidad de poder invertir en nuestros negocios y ser parte de nuestro emprendimiento financiero. Ahora, la contabilidad es parte de la economía, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta la administración, me gusta la contabilidad. Bueno, yo les digo algo, o sea, al estudiar contabilidad como carrera profesional, pues van a tener muchos cursos relacionados con la administración. Obviamente que vamos a tener mucho más cursos relacionados con números, ¿no?
con matemática financiera, etcétera, etcétera. Pero sí, tiene mucho que ver con la administración y la administración tiene mucho que ver con la contabilidad, ¿no? Es más, llevamos muchos cursos bueno, no la cantidad de cursos relacionados a números como podríamos tener en la contabilidad, pero sí llevamos contabilidad, eh, algunos cursos relacionados a la contabilidad. ¿Y por qué? Porque entendemos que en este caso la administración y la contabilidad pues son parte de la economía, ¿no? Ahora, si queremos saber qué cosa es la economía, pues es lo que se los vengo diciendo desde el primer día de clase, ¿no? La compra y venta de bienes y servicios para satisfacer una necesidad y generar una ganancia. Para eso es todo esto, ¿no? Tan fácil como es. Entonces, en la contabilidad se estudian diferentes sistemas, ¿no? Eh, para un poco reflejar las proyecciones en los análisis financieros que tiene una empresa, ¿no? La responsabilidad del contador va más o menos así, ¿no? Analizar, establecer los movimientos financieros de una empresa o una entidad, ¿sí? Eso es importante, conocer qué es o quién es un contador o qué es la contabilidad, ¿no? Se encarga básicamente de la parte financiera, del plan financiero, del análisis financiero, de resultados financieros, ¿cierto? Y sobre eso, pues, ver cuán sana está la economía dentro de un emprendimiento financiero. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos una herramienta. Yo siempre en cada plan que les presento les doy una o dos herramientas que nos pueden servir de mucha utilidad para de repente generar o realizar un plan financiero. Esto lo podemos compartir con nuestros familiares que de repente no tienen conocimiento de estos temas, pero que tienen sus negocios y pueden ayudarlos de gran manera. Por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias, también se le conoce como estado de resultados, básicamente es, como venimos diciendo, ¿no? Una herramienta, ¿no? Que nos informa, ¿sí? La rentabilidad, o sea, nos muestra cuánto hemos ganado durante un periodo de tiempo. Rentabilidad igual a ganancia, igual a utilidad, ¿sí? No se olviden, la rentabilidad es la ganancia, lo que gana una empresa después de comparar los ingresos y los egresos. Entonces, es un estado de resultados y ahí nos vamos a dar cuenta la utilidad, ¿cierto? La rentabilidad de la empresa durante un periodo de tiempo. Esto del periodo de tiempo ya es opcional, lo podemos, digamos, medir semanalmente. Algunas empresas más grandes hacen la medición con todos sus contadores porque ya estamos hablando de una planilla más importante de personas que se dedican a la contabilidad, ya con un contador colegiado al mando, ¿no? Con asistentes de contabilidad, ya se encargan de hacer este tipo de poner en práctica estas herramientas dentro del plan financiero. Y establecer pues las ganancias y las pérdidas, porque también no todo va a ser ganancias en una empresa, ¿no? Van a haber meses, momentos, periodos de año donde la empresa pues puede tener una utilidad cero, ¿no? O tener un déficit, ¿cierto? Y acá tenemos un ejemplo muy básico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dentro de los ingresos, ¿se acuerdan del flujo de caja? Bueno, es algo muy parecido. Ventas, ¿no? 2.000 soles, ¿no? Total de ingresos, 2.000 soles. ¿Sí? Hemos tenido durante ese periodo, ¿no? Que podemos hacer una semana, un mes, no sé, 2.000 soles de ingresos, ¿no? Entonces, dentro de los gastos tenemos el sueldo a los trabajadores, a un trabajador, dos trabajadores, 750 soles, ¿no? La depreciación de la maquinaria, el constante uso de las maquinarias que utilizamos mensualmente, pues se desgasta y, digamos, como consecuencia a ese uso constante de la maquinaria, pues la maquinaria pierde su valor,
¿no? Las empresas también están en la necesidad de conocer la depreciación de la maquinaria, ¿no? ¿Cuánto va devalorándose, ¿cierto? La maquinaria a medida que pasa el tiempo, ¿no? En términos de soles, en este caso. Estamos hablando de 30 soles mensuales, que es lo que la maquinaria se va depreciando, ¿no? Va bajando el precio real de costo. También hablamos los gastos de servicios de luz y agua, ya sea para los costos de producción o para los gastos administrativos. Otros gastos pueden ser movilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos todo eso, tenemos un gasto total de egresos de 930 soles. Entonces, si nosotros vemos la diferencia de 2.000 de ingresos a 930 soles de egresos, pues tenemos una utilidad, ¿no? De 1.070 soles. Eso sería un superávit, ¿cierto? Es un número positivo para la empresa. Ahora, a este número tenemos que descontar los impuestos. Como le dije en las clases anteriores, nosotros a partir del tercer, cuarto bimestre vamos a tocar el tema de los impuestos de una manera muy amplia, porque yo creo que es necesario que ustedes como personas próximas a cumplir la mayoría de edad deben de conocer los diferentes tipos de impuestos y bueno, en realidad todo lo que concierne a la tributación en el Perú, ¿cierto? Entonces, vamos a entender, a sobreentender que son 1.070 soles de utilidad antes de los impuestos y que los impuestos, pues, no, todavía no lo hemos estudiado, pero bueno, tenemos 20 soles que tenemos que pagar como impuestos. Entonces, tenemos una utilidad neta de 1.050 soles, ¿no? Durante el mes. Este es un estado de pérdidas y ganancias. En este caso, estamos hablando de 1.050 soles, ¿sí? Estamos hablando de un superávit. Nuestro número está en verde, ¿no? Yo puedo ponerlo acá en verde, ¿no? Profesor, ¿y por qué el verde? Porque el verde representa que este número, o sea, la ganancia, digamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Cuando decimos que estamos en verde, significa que estamos eh, ganando, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien. Entonces tenemos acá que tenemos 1.050 soles, ¿no? Estamos en verde, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un superávit, ¿no? Ahora, si es que ocurre lo contrario, si es que tenemos más egresos que ingresos, pues ya no estaríamos en verde si no estuviéramos en rojo. Y ya no lo llamaríamos superávit, sino lo llamaríamos un déficit en el, eh, en el estado de ganancias y pérdidas. ¿De acuerdo? Ahora, cuál es el objetivo de esto de acá? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿No? ¿Para qué un contador, un administrador se tiene que dedicar a hacer esto? ¿No? Como ya se lo dije, el principal objetivo del estado de resultado es medir el desempeño de todas las operaciones efectuadas por la empresa en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Medimos el desempeño de la empresa. Como ustedes ven, medimos las ventas, ¿no? Medimos el sueldo que nosotros estamos pagando y vemos si estamos en la posibilidad de seguir pagando esos sueldos o de repente pagar un poco más. Medimos la depreciación de las máquinas, acá estamos hablando, digamos, del tema de maquinarias. Medimos los servicios, ¿no? De repente podemos ahorrar en luz, en agua, si es que corresponde. Otros gastos, de repente la movilidad, la adquisición de otros gastos, ¿no? Entonces aquí medimos todo, ¿no? Todo con lo correspondiente, ya sea a los costos de producción o a los gastos administrativos o inclusive a los gastos de comercialización. En este caso tenemos un superávit de 1.050 soles. Lo acabamos de medir gracias a nuestro estado de resultado, ¿sí? Lo cual se logra al relacionar los ingresos alcanzados con los gastos en los que se incurre para lograr los objetivos de la empresa. ¿Sí? Es básicamente eso, ¿no? Básicamente eso.
Y esto ya lo hemos hecho en algún momento, pero dentro de un flujo de caja. No sé si se acuerdan. Ahora, hay algo muy importante porque no solamente vamos a establecer el flujo de pérdidas y ganancias, sino también un detalle nuevo que vamos a establecer, que es el flujo de efectivo, ¿sí? Eh, el flujo de efectivo, o en inglés se le conoce como cash flow, ¿ya? Cash flow, acá está, el flujo de efectivo, así como el reggaetón hace flow, así más o menos para que me entiendan, el cash flow, ¿no? Eh, la traducción al inglés. ¿Qué es esto? Pues lo que hemos acabado de ver, ¿no? La variación de entrada y salida de dinero en un periodo determinado, ¿cierto? Eh, y esta información mide de alguna manera cuán bien o cuán mal estamos en nuestra empresa, ¿no? ¿Sí? Les estoy dando solamente una herramienta para observar de alguna manera el plan financiero. Este es un tema muy, muy bonito, muy, muy largo, muy, muy importante para una empresa, pero estamos viendo pues la parte básica de este plan, ¿no? ¿Sí? Ahora, eh, el flujo de efectivo, acá lo tenemos, ¿no? Que sirve como indicador de la liquidez de la empresa, ¿no? O sea, liquidez, liquidez. Acá ya estamos hablando de liquidez, acá ya no estamos hablando de utilidad. Profesor, me confunde. Bueno, no te voy a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y cuál es la diferencia y utilidad? ¿Sí? Utilidad, acá está. ¿Cuál es la diferencia? La utilidad es la ganancia. Por ejemplo, aquí la empresa está ganando 1.050 soles, ya libre de impuestos, ¿no? Habiendo pagado impuestos. Porque antes de los impuestos teníamos una utilidad de 1.070 soles, ¿sí? Acá no estamos hablando de cuánta plata ingresó, acá estamos hablando de cuánta plata, de alguna manera, entre comillas, porque no es la palabra, nos sobró. No, no es la palabra, no es que nos sobre, sino es la utilidad, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre la utilidad, ¿sí? Y el tema este que estamos viendo de la liquidez de la empresa? ¿Sí? La diferencia está en que la utilidad, para empezar, como ya les expliqué, se refiere a la ganancia en un periodo de tiempo. Pero la liquidez se refiere a esto de acá, a la posibilidad de tener el dinero suficiente para poder, ¿qué cosa? Para poder cubrir todos mis gastos de la empresa. Para poder cubrir todos mis gastos de la empresa. En este caso, hemos tenido ingresos de 2.000 soles, ¿sí? Y he podido cubrir todos mis gastos de empresa, que son de 930 soles. Entonces, ¿qué sucedería si yo en un mes, en lugar de ganar 2.000 soles, gano 700 soles y tengo gastos de 930 soles? Mi empresa automáticamente no va a tener liquidez. O sea, no voy a poder costear, no voy a poder gastar, no voy a poder desembolsar el dinero de mis ingresos para cubrir mis gastos. Y ahí sí tengo un problema. Y si no tengo el dinero para poder pagar mis gastos, definitivamente no voy a tener utilidad. Me voy a tener que prestar plata, me voy a tener que asociar con alguien más para que ponga el dinero necesario, etcétera, etcétera. Entonces, mientras en el estado de pérdidas y ganancias nosotros estamos viendo la utilidad, en el cash flow, que es el flujo de efectivo, estamos viendo, ¿sí?, la liquidez de la empresa. O sea, la capacidad de la empresa de qué? De generar efectivo. ¿Y para qué genera efectivo? Primero, para pagar mis costos. Por ejemplo, he tenido ventas brutas de 1.250 soles. Estos son mis ingresos, ¿sí? Y mis
obviamente como total tengo 1.250, ¿no? Ya. Entonces, mis egresos, 783 de costos directos, ¿ya? Costos de producción. Costos indirectos, gastos de administración, 150. Entonces tengo 898 de egresos. Puedo cubrir, estoy en la capacidad de cubrir, de poder pagar estos 898 soles con los 1.250 soles que he tenido por ganancia. Sí, sí. Es más, voy a tener una utilidad de 352 soles. Definitivamente esto es lo que todo empresario quiere, ¿sí? Minimizar costos y maximizar ganancias. Pero definitivamente esto no ocurre siempre en las empresas, ¿sí? Dos herramientas que les estoy dejando para que la vean, para que las entiendan, para que las pongan en práctica en algún momento de sus vidas. Conclusiones, bueno, vamos a generar las conclusiones al momento de haber concluido con la descripción de todo un plan de emprendimiento financiero. Como ven, no es ni fácil ni difícil. Simplemente son muchos aspectos que vamos a poder cubrir, en este caso de manera bastante básica, este año escolar. Y que en quinto grado de secundaria, Dios mediante, nos pueda dar la oportunidad de brindarles más información para su conocimiento y, por qué no, para su idea de negocio. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la presentación de esta semana. Prepárense para las evaluaciones bimestrales. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias, que nos siga protegiendo. Y nada, pues orar, orar por cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.